Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro módulo Recolección y Tratamiento de Datos Cualitativos en la Educación Superior. Esta es nuestra cuarta clase dedicada a la temática Reporte de Resultados Cualitativos. Muy bien, vamos a iniciar tomando asistencia. Vamos a ver quiénes están conectados en nuestra plataforma de GoToMeeting. Tenemos a Fabiola Rivera. Adelante, Fabiola, por favor. Buenas noches. También vemos que está conectado Alpiri Gabriel, Manfredo Villavicencio, Mauricio Luizaga, Tania Arusamén. Y vamos a ver quiénes están conectados. Cecilia Aguilera, ya le hemos anotado. Claudia Vargas. Elizabeth Aica también está presente. Muy bien. Bueno, como siempre, nuestra primera parte va a ser desarrollar una retroalimentación de los contenidos, de lo que hemos ido viendo en la anterior clase. En ese sentido, vamos a pedir inicialmente a Aguilera Cecilia para que por favor nos comente brevemente qué se recuerda de la clase anterior. Adelante, por favor, Cecilia. Sí, profesor, gracias. Bueno, de la clase anterior lo que se vio fue la codificación y la categorización. Entonces, lo que yo entendí, comprendí, bueno, que la categorización significa el agrupamiento de los saberes, ¿no? de la teoría, en la que se agrupan estas ideas para luego hacer la codificación, que no es otra cosa que la asignación de una etiqueta para cada idea que se tiene de este conjunto de ideas que se aglutinan en la categorización. Ahora, lo que de mi parte, cuando ya estuve haciendo el trabajo, me confundí un poco y precisamente mi confusión nace a raíz del ejemplo que usted nos puso, porque no pude identificar claramente, o sea, de dónde termina la categorización y dónde empieza la codificación. No pude identificarlo muy bien en el ejemplo que usted nos da. Y también cómo se elabora la subcategorización. O sea, ahí se puede ver categoría 1, categoría 2, categoría 1, 01 y categoría 102. Eso me confundió un poco y mi otra pregunta es que también si la codificación está relacionada con cada subcategoría. No sé si me podría aclarar esos puntos, profesor. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por las consultas. Vamos a pasar a desarrollar estos puntos, que es dentro de un proceso de retroalimentación es muy importante, ¿no? Entonces vamos a ir anotando por acá. Bien. Entonces, tenemos el primer punto, que es la categorización. La consulta es dónde inicia y dónde termina. ¿Dónde termina? Bien. Bien, lo que nosotros desarrollamos es a partir de fragmentos al juicio del investigador, ¿no? Entonces, el investigador fragmenta la realidad. Fragmenta la realidad. Porque la realidad es bastante amplia y no se puede cubrir toda la realidad, entonces por lo tanto desarrollamos una delimitación. Finalmente, una investigación cualitativa se va a convertir en subjetiva, ¿no? Entonces, esta es una de las características
que hace que la investigación cualitativa no se logre generalizar, así como se puede desarrollar en el mundo de la investigación cuantitativa, porque sus resultados son generalizables a ámbitos de comunidades, hasta ciudades, hasta se puede hablar en nombre de un país, y en este caso de la investigación cualitativa es más bien subjetiva, ¿no? Trata de trabajar en el mundo de las emociones, en el mundo de las pasiones, es decir, en un mundo totalmente subjetivo. Entonces, por lo tanto, no es como las matemáticas en el mundo cualitativo, así que me parece que el rol fundamental en todo este proceso va a ser del trabajo del investigador, ¿no? El investigador va a ser una pieza fundamental de intermediación entre la realidad y las necesidades de investigación, ¿no? Entonces, en este caso, el investigador planifica y propone, hasta incluso puede desarrollar una propuesta de metodología de investigación en todo este proceso, ¿no? Bien, eso por una parte, porque no hay recetas en esto, no hay recetas. Cada investigación es única, ¿no? Entonces, esta es la mayor riqueza del mundo cualitativo. Así que, Cecilia, en su trabajo, usted tiene esa posibilidad de poder fragmentar la realidad, de concebirla a partir de la retroalimentación que logre con el público al cual está investigando. Porque luego, durante esta explicación, también vamos a tocar el punto de que es importante que estos resultados que se logren tienen que volver a la comunidad que se estudió, ¿no es cierto? Que puede ser la universidad, el colegio, un hospital, para que se tenga un proceso de validación, ¿no? Muchas veces se habla de un proceso de triangulación, ¿no? Triangulación. Entonces, acá ingresa, sobre todo en la investigación, acción participativa, se habla de triangulación. Entonces, se desarrollan una misma acción en forma circular, es decir, se hace 3 experimentos para que en las 3 experimentaciones se pueda lograr una validación de lo que se va comentando, de lo que se va investigando, del objeto subjetivo al cual se quiere acercar. Bien, no sé si de algún modo hemos logrado contestar su consulta. Adelante, Cecilia, por favor. Sí, sí, profesor. Bueno, sí, exactamente, porque bueno, yo tenía entendido que dentro de ese proceso de la categorización había unos pasos sistemáticos que había que seguir. Es decir, si yo tengo este conjunto de ideas que yo he conceptualizado y hago el desprendimiento, voy a hacer el desprendimiento, me tengo que basar en ciertos pasos, pero ya veo que usted me está enseñando que eso es a criterio mío, o sea, depende cómo yo lo veo en el trabajo que yo estoy analizando, ¿no? Y otra pregunta que quería hacerle, si me permite, que cuando ya lo estaba haciendo en el programa Atlas, no pude al ingresar los datos al sistema, no pude, como dice ahí, codificación, que en realidad se deja de lado la categorización, porque en lo que se hace la categorización y la codificación manual se tiene una matriz, pero ya en el programa solo se pone la codificación, dejando de lado la categorización. Sí, sí, Cecilia, correcto. El programa lo que nos permite es desarrollar la codificación y de algún modo las citas que se van seleccionando, las citas son una analogía de la categorización, porque finalmente la codificación como etiquetas se puede conformar las redes semánticas
pero esa codificación como etiqueta contiene varias citas. Entonces, ese es el mecanismo o la traspolación, la analogía entre la matriz de categorización y codificación manual y el desarrollo de este programa digital, obviamente, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, aquí veo que estaba viendo mi trabajo, eso quería mencionarle Sí, sí, también sí. que tuve que ingresar porque no había la opción para poner la tarea 3, entonces tuve que sacar la tarea 2 para poner las 2 y 3 juntas, por eso es que se ve eso en rojo como tarea retrasada. Sí, sí, no, no hay problema, sí. Justamente el día de hoy coloqué la tarea para el trabajo de la matriz de categorización y codificación y lo pueden entregar hasta el día lunes. Por ejemplo, analizando su caso, tenemos... Doctor, Sí, sí, diga adelante. doctor, le habla Elizabeth. Una consultita. Sí. En la categorización, ¿puede ir incluido como pregunta? ¿Se puede realizar como pregunta o, o no? Bueno, en el tema de la categorización ¿O estamos hablando... directamente es un criterio de nosotros? Son ideas, son ideas. El criterio es sobre todo en el mundo metodológico. Entonces vamos a ir desarrollando nuevamente como si fuera nuestra pizarra, este documento en Word, ¿no? Los criterios del investigador, vamos a colocar, tienen que ver con agrupación de los saberes. Agrupación de los saberes en categorías. A ver, vamos a ver, categorías y códigos. Y por otro lado, tenemos la información o los datos, y esto obviamente tiene que ver con el público objetivo con el cual se está desarrollando la investigación, el público objetivo, ¿no? Y reitero, nuevamente habíamos dicho que este público objetivo es totalmente subjetivo, ¿no? Bien, entonces el trabajo del investigador, el juicio del investigador tiene que ver con aspectos metodológicos sobre todo, es decir, de algún modo toda esa información subjetiva que existe en el mundo, intentamos de organizar a partir de la agrupación de ideas, ¿no? Entonces, este es el mecanismo para poder reportar los datos de investigación cualitativa. Bien, siguiendo con el caso de la tarea de Cecilia, tenemos por ejemplo en su caso estudiantes de la carrera de administración de empresas, ¿no es cierto? En este caso, estos estudiantes son de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Entonces, este vendría a ser un grupo único que va a ser distinto al de alguna universidad privada, por ejemplo. Universidad privada, ¿no? Porque hay que considerar que cada organización tiene una cultura corporativa, que tiene misión, tiene visión, tiene objetivos distintos y por lo tanto esto va a hacer que la investigación sea totalmente diferente en estudiantes de administración de la universidad estatal, así como también en una universidad privada. En las universidades privadas igual existen distintos tipos de culturas corporativas y por lo tanto no podríamos hablar ni generalizar los resultados a los cuales se llegue en la universidad estatal para poder implementarlos en otro tipo de universidades, ¿no? Entonces, esta es la mayor riqueza de la investigación cualitativa. Bien. Bien, vamos a continuar entonces con nuestros participantes con este proceso de la retroalimentación. Entonces, vamos a pasar con Alpiri Gabriel, por favor, adelante. Nos escribe Gabriel Alpiri en el chat, posiblemente tenga alguna señal. Tania Arusamen nos dice en el chat, disculpe, tengo problemas con el audio, no lo escucho.
Sin embargo, desde el emisor nuestro audio está bastante bien, ¿no es cierto? ¿Nos escuchan el resto? Adelante, por favor. Aló, buenas noches, profesor. Sí, adelante, adelante. Adelante, Gabriel. Sí, disculpe, recién me conecté. Bien, Gabriel, coméntenos, por favor, ¿qué entendió o qué se recuerda de la clase anterior? En las clases anteriores, bueno, en la clase anterior, mm, lo que más sobresale para mí, ¿no?, es lo de la codificación, ¿no? Ya que podemos unificar criterios de acuerdo a nuestras entrevistas o nuestros tipos de investigación que hagamos. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por su participación. Vamos a pasar con Aika Elizabeth. Adelante, Aika Elizabeth. Vamos a leer acá en el chat. Elizabeth Aika dice: buenas noches, el compañero Nirval Pacheco pidió permiso, puede ser que hoy no entre al sistema porque está en una provincia y ahí no hay buena señal. Gabriel Arpiri dice: buenas noches, profesor. Mario Fernández dice: sí, lo estamos escuchando claro, muy bien. Claudia Vargas dice: sí, perfecto. Vamos a continuar entonces. Rivera Fabiola, por favor, adelante. Bien, vamos a pasar con Vargas. Claudia Romina, por favor, adelante. Profesor, disculpe, ¿dijo Olivera? Sí, aproveche, por favor, Olivera, si qué se acuerda de la clase anterior o si tuviera alguna consulta, adelante. No, no, bueno, recordando, recapitulando un poco, valorar, tener la valoración de la categorización que nos va a ayudar mucho en la recolección de datos cualitativos, ya que nos va a permitir, bueno, así lo entiendo, bueno, no puedo repetir las mismas palabras, pero así entiendo que dice las mismas, que hace una especie de homogeneización, digamos, de conceptos y los une en unos conceptos generales, ¿no? Y asimismo también la codificación que permite, digamos, darle una simbología propia, un poco más específica del caso. Muy bien, muchísimas gracias, Milton. Evidentemente, en un proceso de recopilación de información y el tema de la categorización, todas estas herramientas metodológicas se convierten en barreras para que se pueda comprender de una manera fiel la realidad, ¿no? Bien, sí, adelante. Hola, hola. Sí, Elizabeth, Doctor, adelante. Elizabeth Vega, sí, sino que se me fue la señal. Doctor, de la clase anterior lo que yo más recuerdo es usted nos enseñó a cómo usar el Atlas TI. Sí. Ya nos enseñó los pasos para utilizar y ahí nos dijo que esta herramienta del Atlas nos sirve para homogenizar, para dividir en cuáles son las opiniones iguales, ¿no? Y dividir conforme a, digamos, cuál es la opinión que tiene más igualdad y la que tiene menos. Nos ayuda a dividir Perfecto, muy sobre bien. la codificación de datos Bien. cualitativos. Cualitativas, ¿no es cierto? Doctor, Sí, dígame. doctor, quería pedirle licencia por un compañero que me dijo que no va a poder así, o sea, no, si hay señal allá, él está en provincia ahorita y si hay señal va a poder entrar y si no, no, me dijo que por favor le pida licencia, de todos modos le va a hablar usted, me dijo. Ya, perfecto. Muy bien, Elizabeth, hemos copiado su encargo. Bien, acá Mario Fernández nos escribe: profesor, no tengo micrófono, pero comentando de la clase anterior me quedó claro la categorización y la codificación, pero tuve problemas con el Atlas T al crear la red semántica, nos dice, ¿ya?
Fabiola Rivera nos dice, según lo que entendí, pude hacer la categorización y la codificación, pero manual, no pude con Atlasti, aún sigo practicando. Una pregunta, muchas preguntas. Mi entrevista no estaban a base de mi matriz de consistencia en los ítems. ¿Puedo modificarlo y adaptarlo? Sí, correcto, puede adaptar. De todos modos, en todas nuestras clases hemos estado desarrollando punto por punto lo que va a ser el proyecto en global para este módulo. Así que hay que ir juntando y si hay que hacer algunos ajustes metodológicos, se puede desarrollar para que finalmente todos los trabajos van a quedar en un solo documento y este documento se denomina proyecto final. Dice, no pude subir mi avance a la plataforma. El día de hoy habilité la tarea que va a estar disponible hasta el próximo lunes para que ustedes puedan subir este trabajo. Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar a Villavicencio Manfredo. Adelante, Manfredo, por favor. Bien. Profesor, buenas noches. Disculpe, soy Claudia Vargas. Hace rato me estaba preguntando y justo se pudo conectar un compañero. Está bien, muy bien. Adelante, por favor, Claudia. Bueno, haciendo una recapitulación, hemos hablado de nos habló de lo que era la categorización y cómo agrupar las ideas por las coincidencias que se encuentran en las respuestas obtenidas. La codificación para asignar todas las etiquetas, ¿no? Y algo que me quedó un poco de duda es la parte de densidad, cuando habló de densidad como el proceso de encuentro de los puntos que redundan o que se ven más veces en las respuestas, ¿no? Para luego tener, digamos, una base concreta. Correcto. La densidad es la cantidad de veces que una idea se va repitiendo en un proceso de redundancia también, ¿no? Redundancia, ¿no? Porque, yo tengo una consulta, profesor, perdón. En esto que estamos haciendo lo de la categorización de la entrevista que hemos realizado, ¿se pueden incluir también los puntos de la observación? Si hemos realizado, digamos, un proceso de observación, ¿podemos incluir en esta categorización también o tiene que estar en otro tipo de documento, en otro tipo de... Ya, muy bien. De acción? Muy bien, Claudia, se adelantó a lo que ya les iba a decir. Perdón. Está bien, ¿no? Muy bien, excelente, Claudia. Justamente para el proyecto final, el trabajo de categorización y codificación se debe realizar sobre 3 técnicas. Es decir, trabajar en ambas, ¿no es cierto? Que puede ser, en este caso, la entrevista, que es con la cual hemos estado desarrollando el experimento. Muy bien, puede ser la observación y una más que ustedes definan, la que más les interese, puede ser historias de vida, puede ser grupos de discusión, la técnica Delphi, alguna más que ustedes consideren. Entonces, esto para el proyecto final, ¿no es cierto? Porque hasta la clase número 3 hemos estado trabajando sobre la base de la entrevista por el tema del tiempo y por el tema de que hay estudiantes que han ido pidiendo plazos para la presentación del trabajo. ¿Sí? Adelante, Claudia. Hola, profesor. Sí. Entonces, la categorización tenemos ahí que especificar de qué manera ha sido obtenido ese tipo de esos puntos, o en qué tipo de técnica hemos obtenido, o directamente ponemos todo. Sí, brevemente hay que especificar, pero sobre todo hay que identificar en el punto de reporte, que el día de hoy vamos a desarrollar enseguida, una vez que pasemos este punto. En el punto de reporte de datos cualitativos, vamos a ver directamente la estructura del proyecto final. Se me han adelantado, así que vamos a ir directamente. Esta es la estructura del proyecto final que les hablé en la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces acá en uno de los puntos está reporte de resultados cualitativos, que corresponde a la clase del día de hoy. Entonces en este punto ustedes tienen que
identificar qué técnica utilizaron, cuántos estudiantes o participantes trabajaron en la investigación, tienen que especificar el tema de tiempos, ¿no es cierto? Así que este es el punto donde se debe incorporar todos estos aspectos metodológicos, ¿ok? Bien, adelante Claudia, por favor, no sé si hemos logrado despejar sus dudas. Sí, profesor, mil gracias. Y si decidimos por una tercera técnica, digamos, por una historia de vida, ¿tendría que ser de las 5 personas que hemos entrevistado o solamente una? En el caso de historias de vida, hay varias formas, ¿no? Una que puede ser que la historia de vida sea completa de una persona, o puede ser una parte de la historia de vida de la persona. En esos casos tendrían que participar gente que conozca a esa persona principal que es objeto del estudio a partir de la técnica de historias de vida. Perfecto, mil gracias. Muy bien. Bueno, ¿hay alguien más que quisiera participar? Por favor, adelante. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a la clase del día de hoy para poder hablar del tema de reportaje cualitativo. El objetivo de esta clase va a ser comprender la estructura del reporte cualitativo. Acá tenemos algunas definiciones sobre el reportaje cualitativo. Es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con todo detalle. Entonces acá ingresamos a un mundo nuevo en el tema de la investigación que no ha sido muy explorado, sobre todo en el pregrado, que es este tema de la narración. Y a mí me gusta bastante este tema porque, como les había comentado, soy cineasta, he escrito varios guiones de películas, de cortos, de documentales, y básicamente en una narración existe una estructura narrativa, que es esta, ¿no? Que les presento. Es igual que en un chiste, ¿no es cierto? En un chiste hay un planteamiento del problema, hay un desarrollo, hay un clímax y por supuesto hay un desenlace. Entonces, mientras nuestros relatos, nuestros reportes son contados con detalles de forma que llamen la atención de los lectores, entonces nuestro informe, nuestro reportaje va a tener mucha mayor riqueza, ¿no? Entonces, toda estructura narrativa, ya sea de películas, ya sea de juegos, tiene 3 puntos, que es el primer punto, planteamiento de un problema, planteamiento de una historia, en este caso corresponde a la parte de identificación del problema, porque todo investigador desarrolla una acción de investigación porque existe una necesidad de resolución en el entorno. Y posteriormente el desarrollo, este es el punto en el cual el investigador ingresa con herramientas metodológicas, con técnicas de recopilación de datos. Y finalmente en el clímax hay elementos que se descubren, ¿no? Que no se sabían al inicio y que sorprenden de algún modo al propio investigador y deben sorprender y debe ser amena esta lectura, debe contener datos novedosos, porque ese es el objetivo de una investigación. Y finalmente tiene también un desenlace, es decir, este relato narrativo debe tener un cierre. Entonces, esta básicamente sería una estructura narrativa que se aplica sobre todo en el tema de investigación cualitativa. Sí, adelante, alguien quería tomar la palabra. Adelante, por favor. Bien, acá en el chat tengo Fabiola Rivera nos dice: según lo que entendí, pude hacer la categorización y la codificación, pero manual, dice, no pude con Atlas y aún sí, esto ya lo habíamos leído, ¿no es cierto? Bien, gracias. Milton Olivera dice, ok, muchas gracias. Manfredo Villavicencio dice, profesor, estoy sin audio por el momento, solo veo las diapositivas. Bien, posteriormente vamos a subir este video para que ustedes puedan reproducirlo. Carla Giovanna nos dice, vamos a anotar por acá a Manfredo. Bien, bien.
Carla Giovanna nos dice, buenas noches, profesor. La anterior clase nos explicó la categorización y codificación. Aún estoy puliendo la matriz de consistencia antes de continuar con la categorización y codificación, que nos ayuda a encontrar las ideas centrales dependiendo de la densidad. Quería preguntarle si tiene un ejemplo o guía para realizar la técnica del grupo focal o grupo de discusión. Bien, esa información puede encontrar en el primer video, ¿no es cierto? En el primer video. Luego tenemos Fabiola Rivera que nos dice, licenciado, el reporte debemos hacer de los 3 métodos en conjunto o una por una. Lo que corresponde a la tercera clase es una, ¿no es cierto? Es la entrevista, pero para el proyecto final son las 3 técnicas. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Entonces estamos por acá. Roberto Hernández Sampieri nos dice en su famoso libro Metodología de la Investigación, que durante las últimas ediciones incorpora un capítulo importante que es la investigación cualitativa, porque este libro inició con investigación cuantitativa. Los buenos reportes cualitativos están colmados de maravillosas lecciones de vida, ¿no? Entonces, acá de algún modo nos está invitando a reflexionar sobre la delimitación temática. La delimitación temática de cada una de las investigaciones es única, es subjetiva, corresponde a cada historia, a cada grupo. Entonces, cada historia es irrepetible, ¿no? Por ejemplo, en ciencias de la complejidad hay un principio que es el principio de irreversibilidad. Es decir, hay una cosa que no se replica en otra. Acciones, hechos, actividades que son distintos en cada grupo. Por eso es que no se puede, de algún modo, hay una crítica a la investigación cuantitativa, porque la investigación cuantitativa expone la realidad en números, en tablas, pero no sabemos los sentimientos de las personas. Podemos decir que vivimos en un país con auge económico, pero podemos encontrar por otro lado historias de vida de personas que viven en la pobreza, que tienen muchas necesidades, falta de educación, falta de salud, falta de acciones, de políticas públicas. Entonces ahí entra la investigación cualitativa, porque para poder desarrollar investigación cualitativa hay algo muy importante, el compromiso del investigador. Porque generalmente el investigador tradicional quiere desarrollar y recopilar con sus encuestas información que luego intenta validarlas, intenta generalizarlas. Pero ante todo, me parece que el investigador en el mundo cualitativo debe maravillarse de lo que encuentra, de lo que va observando. Y me parece que es un requisito para poder comprender, intentar de comprender la realidad, porque comprenderla en toda su integridad no se va a poder, porque siempre cada uno de nosotros tenemos un punto de vista que ha sido conformado desde la niñez, desde los colegios donde nos hemos educado, desde el lugar donde hemos vivido, los vecinos que hemos tenido, la clase social donde hemos interactuado. Entonces todo esto nos convierte, se convierte para nosotros como en barreras, ¿no? Entonces, por esa razón es que la investigación cualitativa va a ser única. Bien, vamos a continuar entonces, esto ya hemos presentado. Vamos a ver ahora el tema de los elementos del reporte cualitativo. Para iniciar, hay objetivos para desarrollar este reporte que se realiza una vez que se ha desarrollado todo el proceso de recopilación de datos. Hemos colocado nuestros datos en matrices de categorización y codificación, y los que hemos podido, hemos subido nuestra investigación a Atlasti, pero hasta allí todo sigue siendo frío, porque esto hay que interpretarlo, hay que redactarlo, hay que darle vida, ¿no? Bien, entonces los objetivos de una investigación van a ser, en el momento de la construcción del reporte, describir el estudio, ¿no? Es decir, con lujo de detalles. Muchas veces nosotros no tenemos esa costumbre de redactar, ¿no? Muchas veces sacamos de internet, copiamos, pero en este punto es importante que nosotros redactemos con mano propia, con ideas propias, a partir de las percepciones. Describir el estudio, señalar las estrategias, que era la pregunta de una de nuestras participantes, las estrategias metodológicas que se han aplicado, las técnicas que se han aplicado,
Y otro punto importante que me gustaría que por favor ustedes coloquen es el punto de incertidumbres. ¿Esto a qué se refiere? No toda investigación va a ser perfecta, ninguna investigación es perfecta. El investigador tiene algunos obstáculos en el momento en que llega al campo de trabajo. Entonces es bueno documentar esas experiencias que podría ser entre paréntesis como errores o como dificultades. Por lo menos para mí, yo que estudié el programa de doctorado en ciencias de la complejidad, nosotros, por ejemplo, incorporamos un capítulo en la tesis que es el tema de la incertidumbre. Y en incertidumbres nosotros anotamos algunas situaciones u obstáculos que se van desarrollando en el camino. Vamos a dar como analogía a este gran inventor Thomas Alva Edison. Sabemos que ha sido el inventor de la bombilla. Sin embargo, la historia oficial cuenta como el gran genio inventor del cinematógrafo, de la bombilla y muchas otras patentes. Sin embargo, lo que la historia no narra es que antes de llegar al invento de la bombilla ha tenido como 2000 aparentes errores. ¿Esto qué significa? Significa que durante el proceso creativo es bueno documentar el proceso, ¿sí? El proceso es fundamental. Y acá dice fundamentar el análisis, es algo importante, y por supuesto comunicar los resultados, ¿no? Es decir, cada una de las investigaciones que se realizan debe comunicarse, debe publicarse y debe darse a conocer con la idea de que otro investigador inicie a partir de ese trabajo pueda desarrollar otro tipo de trabajos. A esto estamos encaminando ya en el mundo de lo que se llaman líneas de investigación, que es lo que hace falta en nuestro país, y sería bueno que a partir de la experiencia de nuestros maestrantes en este programa virtual, se puedan desarrollar líneas de investigación y que las investigaciones no sean aisladas, sino que se puedan agrupar, por ejemplo, así como les presenté el primer día, educación desde un punto de vista organizacional, la administración educativa, la psicología de la educación, desarrollo y actualización de programas educativos, de carreras, de pensum, de mallas, ¿no es cierto? Entonces se puede crear y se puede gestionar líneas de investigación, y estas líneas de investigación nos van a ayudar no solamente a nivel de los docentes o de los participantes, sino también para que los estudiantes interesados en una línea de investigación puedan ser parte de estos procesos de líneas de investigación. Acá vamos a dar un ejemplo de cómo desarrollar una sistematización de un estudio cualitativo. En este ejemplo, que ha sido extractado del texto de Sampieri, que también subí el link a la plataforma Moodle, dice, los datos consistieron en 220 horas de grabación en audio y video. Miren esto, cuán importante es el trabajo de un investigador cualitativo, ¿no es cierto?, que tiene muchas horas de grabación, de registro de la realidad, que documentaron más de 165 horas de entrevistas, 24 horas de sesiones de grupo y 25 horas de seguimiento a interacciones con las participantes durante más de 16 meses, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá en este ejemplo? Vemos cantidad de horas de grabación, cantidad de horas de las entrevistas, 24 horas de sesiones, 25 horas de seguimiento y 16 meses de trabajo, ¿no? Entonces, estos son aspectos que van recortando, fragmentando una realidad. Esta misma metodología puede variar si se aplica en un año determinado, y si pasa 5 años va a variar obviamente porque cambiamos las personas, las generaciones. Así que se debe desarrollar nuevas estrategias de reconocimiento del campo de trabajo. Bien, hasta aquí, no sé si tienen alguna consulta. Adelante, por favor. Bien, vamos a continuar. Otro punto importante dentro del reporte son las conclusiones y recomendaciones. En estos puntos, que a mí me gustaría que mínimamente en este proyecto ustedes puedan redactar una página por cada punto, porque hay mucho que decir.
involucra señalar qué lecciones se aprendieron con el estudio y si los hallazgos confirman o no el conocimiento previo, además de proponer acciones, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, desarrollar en conclusiones que sintetiza el desarrollo del trabajo general y en recomendaciones que debe dar lugar a ideas para poder desarrollar investigaciones, porque un proceso de investigación cualitativa no inicia hoy y termina en un mes, sino que un proceso de investigación cualitativa debe convertirse en una cadena de investigación. Si bien a mí me tocó estudiar un fragmento de la realidad este mes, entonces en recomendaciones yo puedo dar ideas para que otra persona interesada en el tema o el propio investigador pueda continuar con este trabajo, ¿no? Y por lo tanto, un proceso de investigación cualitativa no termina, es permanente, es dinámico, es cíclico. Profesor, Sí, adelante, por favor. cuando se refiere a qué lecciones, ¿eso se refiere en términos teóricos o personales? Bien. Cuando dice señalar las lecciones que se aprendieron con el estudio. Ya, sí, justamente a partir de la problemática que se ha planteado al inicio de la investigación, entonces se deben desarrollar algunos aspectos importantes, ¿no? Este concepto de lecciones se puede reemplazar esta palabra con aspectos novedosos que se han logrado identificar durante la investigación, ¿no? Porque sí, evidentemente este concepto de lecciones resulta positivista, ¿no? Es un buen punto su comentario, ¿no es cierto? Lecciones. ¿Quién puede enseñar lecciones? Esa sería la pregunta. ¿Quién puede enseñar lecciones? ¿No? Por ejemplo, se dice que un maestro en el mundo cualitativo no enseña lecciones, sino de algún modo intermedia los saberes, ¿no? Entonces nosotros intermediamos los saberes. Es decir, somos como la bisagra, ¿no? Buen punto me parece ese aspecto, Cecilia. Sí, adelante, por favor. Bien, vamos a... Muy bien. Bien, luego tenemos este punto importante que también al inicio del proceso de retroalimentación se ha comentado, que es la revisión y evaluación del reporte, ¿no? Entonces, es conveniente que el reporte sea revisado por los participantes. Esto va a generar un proceso de validación. Justamente la pregunta que me hacía Cecilia al inicio, ¿dónde sabemos cuál es el inicio, el fin? Es decir, queremos una certidumbre, ¿no es cierto? Me gustaría que ustedes puedan pensar en este conocimiento en esta frase de Edgar Morin, no sé si lo conocen. Edgar Morin nos dice, nos invita en su libro Los 7 saberes necesarios para una educación del futuro, y nos invita a aprender a navegar en un mar de incertidumbres con pequeñas islas de certeza, ¿no? Bien, les voy a dejar este pensamiento, no les voy a decir nada en este momento, me gustaría que para la próxima clase ustedes vayan pensando y en el momento de la retroalimentación al inicio, vayamos comentando, porque justamente nuestra última clase está dedicada a la epistemología de la investigación cualitativa, es decir, a los procesos de validación. Yo les dejo este mensaje y por favor para la siguiente clase vayan pensando. Muy bien. Bien, entonces en este proceso es conveniente que el reporte, es decir, el informe que ha sido producido por el investigador, sea revisado por los participantes en un proceso de validación. En este sentido, nosotros, como somos intermediadores de los saberes, ¿no es cierto?, de las realidades, quizás podríamos influir, ¿no es cierto?, en los resultados, en el reporte. Entonces, por eso, este reporte debe volver a la comunidad, debe volver a la escuela, al colegio, a la universidad, al hospital, de modo que nosotros podamos encontrar en este nivel un proceso de validación. Bien.
Bueno, vamos a ver, hasta este punto nos están escribiendo por acá en el chat. Vamos a ver qué nos dice. Fabiola Rivera nos dice, licenciado, el reporte debemos hacer de los 3 métodos en conjunto o una por una. Esa ya la respondimos, evidentemente para el proyecto final es de los 3. Sí, sí, diga, adelante. ¿Sí, quién habla? Muy bien, señor, lo vamos a anotar. ¿Cómo no? Sí, 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 correcto. Esta frase está en el libro de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para una educación del futuro. Ese es el nombre del libro, muy bueno, les recomiendo, porque nosotros en el programa doctoral en la EMI, justamente trabajamos con gran parte de la teoría de Edgar Morin, y estos saberes son importantes en un proceso de deconstrucción del conocimiento, porque se complementa con el trabajo de investigación cualitativa, porque un programa doctoral, la investigación cualitativa es fundamental para poder identificar aspectos subjetivos de la investigación, ¿no? Adelante, Manfredo. Bien, muy bien. Tania Arusamen nos dice, ahora se sabe como parte de la conclusión las lecciones aprendidas mismas que hablan del proceso de investigación. Podríamos tomarlas en cuenta también como parte de la redacción. Correcto, muy bien. Entonces, es importante, si ustedes han tenido dificultades, por decir, incluso pueden hablar de estas clases de GoToMeeting, por ejemplo, ¿no es cierto? Las dificultades técnicas, o si un día, el día que ustedes tenían que ir a desarrollar una entrevista, fue un día lluvioso, su barrio se inundó, por eso es que no lograron salir, ¿no es cierto? Este tipo de cosas, sobre todo a mí me gusta bastante porque le aporta mucha riqueza a tu trabajo de investigación, ¿no? Porque el investigador dentro de este proceso es un actor más, ¿no? Que se involucra en estos procesos. Bien, vamos a continuar entonces. Otro aspecto fundamental dentro de nuestro proyecto final son las referencias en un reporte de investigación cualitativa que se puede utilizar estilo de publicación APA o Vancouver, ¿no? Pero principalmente el formato APA es el más utilizado en nuestro medio. Todos los trabajos en un nivel de maestría tienen que utilizar este formato APA. Cualquier idea que no sea suya tiene que referenciarse, ya sea de un libro, de una revista, de internet. Pude colgar la norma APA, guía a la redacción en el estilo APA, sexta edición de Silvia Zavala. Este es el manual, donde va explicando punto por punto cómo se debe desarrollar un proceso de citas bibliográficas. Acá tenemos una cita bibliográfica, a continuación el apellido, el año, el número de página. Por ejemplo, si ustedes toman como referencia algún trabajo anterior que es propio de ustedes, también tienen que citarse a ustedes. Así que mientras el trabajo tenga mayor cita, es decir, esté muy bien referenciado, va a tener mayor validez dentro de nuestro proyecto final. Así que, por favor, me gustaría que ustedes me comenten la importancia de la norma APA y si obviamente conocen y manejan toda esta propuesta para poder escribir informes de investigación. Adelante, por favor. Listen, buenas noches. Sí, sí, adelante, por favor. Disculpe, me he conectado un poquito retrasada y estaba escuchando todos los temas que usted estaba explicando. Ya. Dicen, me parece interesante cómo usted lo explica, pero a la hora de la verdad difícil de aplicar para hacer la información. A mí me cuesta bastante la cuestión del trabajo, por eso no lo he enviado la tarea de esta semana. La codificación no he podido lograr hacer correctamente.
Ya, muy bien. Benilda, todos esos puntos usted por favor los tiene que redactar dentro de su informe. ¿Ya? Tendría que revisar todos los videos que se han subido y los links están en la plataforma. También he logrado subir ejemplos para poder desarrollar cada uno de estos pasos metodológicos. De todos modos, vamos a dar un plazo de 2 semanas para poder presentar el proyecto final, y en ese proyecto final debe incorporarse cada uno de los puntos, cada una de las tareas que se dieron en cada clase, ¿no? Ya. Sí, para eso se va a dar un plazo de 2 semanas, contando desde hoy, que enseguida ya les voy a explicar, ¿sí? Ya. Licen, la tarea de la anterior semana dio plazo hasta este martes que pasó, ¿no es cierto? Sí, correcto, pueden ir presentándolo, no hay ningún problema. De todos modos, todas las tareas tienen que estar resumidas en el gran proyecto final, ¿no? Que enseguida nuevamente voy a reiterar la estructura de este proyecto. Ya. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, acá les traje esta imagen. Por favor, me gustaría que ustedes me comenten qué entienden de esta imagen. Adelante, por favor, me gustaría escuchar unos 3 comentarios. Doctor. Sí, adelante, por favor, Claudia. Bueno, lo que percibo de la imagen es que está Caperucita tratando de encontrar al lobo, y el lobo es tan grande y ella está tan focalizada en algo, en encontrar algo pequeño, que ni siquiera se da cuenta de que el lobo está ahí, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien, ese ejemplo, Claudia, que usted nos ha relatado, tiene que ver con el punto de la narración dentro de un informe de investigación cualitativa. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor, que quisiera comentar sobre esta imagen? Manfredo, adelante, por favor. Si bien ya no hay una interacción personal, pero sí virtual, donde una especie de desconexión a la vez. Muy bien, muchísimas gracias, Manfredo. Nos decía que hoy en día las personas, si bien ya no tienen una interacción personal, tienen una interacción a través, en este caso, de esta aplicación WhatsApp. ¿Bien? A ver, ¿alguien más a quien le gustaría emitir alguna opinión? Adelante, por favor. Muy bien. En estas dos, bueno, el objetivo de esta imagen, de la presentación de esta imagen, fue justamente de que una imagen tiene esta característica que es la polisemia. Una misma imagen es interpretada de distintas maneras por las personas, ¿no es cierto? Y de ese modo se puede hacer una analogía con la investigación cualitativa. El investigador ingresa al campo de trabajo y encuentra aspectos novedosos que otro investigador no va a encontrar, ¿no es cierto? Y por lo tanto estamos como en un mundo entre las certezas y las incertidumbres. Y justamente tiene que ver con esta frase de Edgar Morin que vamos a comentar en la siguiente clase, ¿no? Que es aprender a navegar en un mar de incertidumbres con pequeñas islas de certezas, ¿no? Bien. ¿Alguien más a quien le gustaría opinar? Adelante, por favor. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entre los elementos que debe contener el reporte, tiene que ver nuevamente como una retroalimentación, la narrativa general, la narrativa a modo de un cuento,
porque un cuento es atractivo para todo el mundo, porque tiene una historia, es como un juego, y al mismo tiempo el soporte de las categorías, en un proceso de categorización que habíamos mencionado, el tema de la agrupación de ideas comunes a criterio del investigador. Asimismo, las relaciones entre esas categorías en lo que se va a denominar la red semántica, ¿no es cierto? La red semántica se genera a partir de la densidad, de la redundancia de ideas en común. Hay ideas que van a estar más conectadas que otras. Y por supuesto, algunos elementos gráficos y fotográficos también que puedan respaldar en un proceso de investigación cualitativa. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la red semántica que se genera en Atlasti. Ustedes pueden ingresar a YouTube. En YouTube realmente está toda la información que uno quiere saber. Ustedes pueden buscar red semántica en Atlasti y paso por paso les va a indicar para que ustedes puedan armar esta red semántica. Acá, por ejemplo, podemos ver que factores intervientes en el nivel de competencias TIC tiene una de las mayores densidades y que está conectada con la mayoría de los códigos en este caso, ¿no? Entonces, esto que nos hace entender que este aspecto sería como el eje articulador dentro de un proceso de comprensión de la realidad subjetiva. Bien. Profesor. Sí, adelante, por favor. Eso mismo que acaba de explicar ahorita, ese tipo de narración es la que debemos elaborar al hacer el informe, cuando, es decir, encontrar la relación de cada punto, especificar de dónde, las líneas, las flechas, es eso lo que tenemos que describir, la conexión de cada punto y llegar al punto central donde de todas se conectan hacia un mismo punto. Correcto, Cecilia, justamente ese es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar, porque la redundancia es uno de los elementos que de algún modo nos ayuda a encontrar aquel camino en todo este mundo subjetivo, ¿no? Porque en el mundo subjetivo prácticamente no hay un norte, todos serían el norte, ¿no es cierto? Entonces la redundancia de los puntos o las ideas, los saberes que más se repiten, entonces se debe trabajar a partir de esas ideas, de los puntos que más se repiten. Correcto, Cecilia. Profesor, una cosita más. Ahí veo las flechas rojas. Hacen una distinción. ¿A qué podríamos referirnos de esas flechas rojas? Bien, acá sobre todo hace referencia a algunos puntos, ¿no es cierto?, de coincidencia que son menores en relación a algunos puntos que tienen más densidad. Por ejemplo, acá tenemos factores intervientes en el nivel de competencias de TICS, tiene la mayor relación. Posteriormente encontramos otros aspectos como factores contextuales y aprendizaje sobre el uso de las TICS que tienen otro tipo de color para que nosotros podamos entender como ideas que tienen menos densidad. Entonces, esta sería una idea que tiene más densidad y estas otras ideas menos densidad o redundancia en cuanto a la relación de estos códigos. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con este tema de los tipos de reporte. Bien. En el tema de los tipos de reporte es muy importante identificar las razones del estudio. Estas razones del estudio pueden ser desde intereses del investigador. Por ejemplo, les había comentado sobre este documental que hicimos con el taller de historia oral andina, que trabajamos con la técnica historias de vida, ¿no? Entonces, a mí me interesó bastante este tema de las razones de estudio porque a mí me encanta el mundo aymara, el mundo quechua, ¿no es cierto? Sobre todo su historia, porque en el pueblo donde yo nací, que es Cami, Ayopaya, en Cochabamba, es una región quechua, ¿no es cierto? Así que creo que ahí ingresa otro aspecto, ¿no es cierto? Que sería el mundo subjetivo, ¿no es cierto? Porque el mundo subjetivo te moldea de algún modo a futuro, pero no nos olvidemos que
la persona llega a configurar todo su entorno en un periodo desde 0 hasta los 5 o 7 años aproximadamente, ¿no? En ese proceso el cerebro se configura a partir del medio donde vive y de las experiencias que tiene, ¿no? Bien, luego tenemos el contexto de la presentación, puede ser académico o no académico. Acá es un punto importante. Cuando hablamos del término académico, nos estamos refiriendo directamente a los centros reconocidos legales, en este caso estamos hablando universidades y centros de investigación relacionados con el mundo académico. Pero por otro lado, el mundo cualitativo también puede estar relacionado con el mundo no académico, quiere decir con el mundo que no es reconocido por la academia, que generalmente es positivista. En este caso, el TOA, por ejemplo, el Taller de Historia Oral Andina, o el documental que nosotros hicimos sobre Santos Marcatula, no se presentó o no se realizó propiamente para una universidad, sino para una comunidad de investigadores andinos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el contexto de las presentaciones pueden ser estas dos, pero ambas obviamente válidas, ¿no? Ahí justamente hablamos de este concepto que se llama transdisciplinariedad, que me gusta, que los invito para que ustedes puedan investigar con su expositor, que es Basarab Nicolescu, quien escribió sobre el manifiesto de la transdisciplinariedad. Él menciona de que los saberes hoy en día no solamente se deben considerar a nivel de los saberes académicos oficialmente reconocidos por las universidades, sino también otro tipo de saberes, saberes de la calle, saberes religiosos, saberes de las comunidades, en un marco de transdisciplinariedad, para poder intentar de conocer la realidad de una manera más integral. Muy bien, hasta aquí no sé si tiene alguna duda, consulta, adelante por favor. Muy bien, vamos a pasar entonces al tema de la tarea, ¿no? Esta ya sería la última tarea dentro de nuestro módulo, ¿sí? Tarea: realizar un proyecto de investigación cualitativa, entrega final 2 semanas. O sea, el plazo que usted para la presentación son 2 semanas y la fecha que hemos marcado sería el 17 de mayo, ¿no es cierto? Entonces, en esa fecha, por favor, ustedes deben presentar su proyecto de investigación, que durante cada una de las clases ya han ido avanzando. Lo que necesitan es acomodar algún aspecto metodológico, juntar los trabajos. Bien, ¿y cuál es la estructura del proyecto final? El modelo está en Word, en la plataforma Moodle, y a continuación vamos a revisar esta estructura nuevamente. Entonces, obviamente debe contener una carátula, ¿no es cierto?, con su nombre. El objetivo de este trabajo final es recolectar y analizar datos cualitativos en la educación superior, que corresponde al objetivo del módulo. Luego tenemos la estructura del proyecto final, la parte de la introducción. En introducción, ustedes deben describir la organización donde se realizó el trabajo. Puede ser un colegio, una escuela, puede ser un hospital, la universidad, es decir, en el lugar donde ustedes han desarrollado la investigación, describir la organización. ¿Qué es? ¿Es una empresa? Si tiene misión, visión, cuál es la cultura corporativa, hablarnos aspectos que ya ustedes pueden ir describiendo en este punto, ¿no? Y también una breve descripción del contenido del trabajo. Luego pasamos al siguiente punto, que es muy importante, que es desarrollo del trabajo. Entonces acá el primer elemento es identificación del problema y selección de los instrumentos para la recolección de datos cualitativos. Este punto también fue parte de nuestro primer trabajo, entonces ustedes organizan las ideas y van describiendo en este punto. Luego, a partir de la identificación del problema, se hizo el diseño de la matriz de consistencia. Entonces, ese trabajo que ustedes desarrollaron, incorporan en este punto. Y luego esta es la parte práctica, que es la recolección y tratamiento de datos cualitativos, ¿no? Es el trabajo de campo.
En este punto va a ser muy importante los relatos, ¿no? Dificultades que ustedes han tenido durante un proceso de recolección de datos. Y luego tenemos este punto que es la matriz de categorización y codificación de datos cualitativos, ¿sí? Que es la forma manual. Hay un modelo que corresponde a la clase número 3, ustedes pueden descargar por si no lo han visto todavía. Y este punto, el tratamiento y análisis de la información en Atlasti. Por lo menos a mí me gustaría que ustedes puedan llegar a generar la red semántica en este programa. Hacen una captura de pantalla de los siguientes puntos. Por ejemplo, pueden incorporar acá capturas de pantallas. Incorporar capturas de pantalla de la codificación y de la red semántica. ¿No es cierto? Que es esa relación, porque los códigos por sí solos no nos dicen mucho, ¿no? Una vez que esos códigos se agrupan de forma gráfica en una red semántica, ahí identificamos cuáles son los puntos de mayor redundancia. Y el siguiente punto va a ser reporte de resultados cualitativos. Este punto se caracteriza por ser relato narrativo. Relato narrativo, me imagino que podría ser hasta 2 páginas. Vamos a colocar 1 a 2 páginas. Puede ser más, pero para fines metodológicos de nuestro trabajo puede ser 1 a 2 páginas. Me gustaría que acá incorporen ustedes toda la experiencia que han vivido. Me gustaría que escriban con sus propias palabras cómo fue el proceso, a qué resultados llegaron, ¿no? Eso va a ser importante y va a tener mucha riqueza. Y finalmente tenemos acá conclusiones y recomendaciones. Conclusiones es la parte de la síntesis del trabajo. Síntesis del trabajo. Y recomendaciones son proyecciones para futuras investigaciones, ¿no? Entonces cada una a una página, tanto conclusiones como recomendaciones. Y bien, también bibliografía bajo la norma APA, ¿no? Entonces, si ustedes pueden, sobre todo acá en este punto, de la identificación del problema, si ustedes pueden respaldar la identificación del problema, respaldar con literatura, y esta literatura pueden ser libros, textos, periódicos, ¿no es cierto? Y toda la parte de la referencia, obviamente, la tienen que realizar bajo la norma APA, ¿no? Así que va a ser un trabajo bastante bonito. Este sería el último trabajo, ¿no? Me presentan este trabajo, de hecho ya compensa todos los trabajos. Simplemente revisamos este trabajo y ya encontramos todos los anteriores trabajos, ¿sí? Y en anexos, obviamente, si ustedes tienen fotografías del proceso, guías de entrevistas, guías de observación, etcétera. Toda evidencia, ¿no es cierto?, que demuestre que ustedes han desarrollado el trabajo. Bien, hasta aquí entonces me gustaría escuchar si tienen alguna duda, si tienen algunos comentarios. Adelante, por favor. Lice. Profesor. Sí, Perdón. adelante, Cecilia, por favor. Sí, hay un video que usted nos puso en la plataforma acerca de la estructura del informe final. Sí. En la que había en ese video que detallaba la introducción, una serie de puntos, entonces que incluía, no es lo que usted está especificando, usted no está hablando de eso, ¿no? Sino detalladamente acerca de la misión, de la visión y la descripción del contenido, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, porque en el video hay una serie de pasos que es más como un informe mucho más detallado. Entonces yo pensé en principio
que en la introducción habíamos que incluir toda la parte metodológica, los objetivos, la identificación del problema, pero ya veo que usted solo detalla en la introducción la visión y la misión y un poco el contenido del trabajo. Sí, sí, hay dos puntos en ese aspecto. El tema del video es sobre todo es complementario al trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Complementario, ¿no? Así que les va a servir como una guía, ¿no? Sin embargo, para poder simplificar el trabajo de acuerdo al módulo que nosotros estamos desarrollando, esta sería la presentación. Sin embargo, acá en el contenido del módulo, tendrían ustedes que incorporar el tema de objetivos, porque estos aspectos ustedes ya los tienen, ¿no es cierto? El tema de los objetivos, y por acá, en el tema de selección de los instrumentos para la recolección de datos, en ese punto hay que incorporar las técnicas que se han utilizado, ¿no? Las técnicas, y obviamente desarrollar una descripción de esas técnicas, descripción, que quiere decir explicar por qué se ha utilizado esas técnicas, el por qué, ¿no es cierto? Y desarrollar todo un trabajo de propuesta metodológica. Ahora, esto les digo, es una estructura más lineal, fría, podríamos decir, que lo veo desde mi punto de vista. Sin embargo, ustedes pueden darle mucha más riqueza. Vamos a colocar por acá. Este modelo es referencial, ¿sí? El maestrante o la maestrante puede ampliar, darle mayor riqueza a su trabajo. Bien, entonces este ejercicio me parece que realmente va a motivar a la creatividad, porque hasta en nuestros informes nosotros debemos ser creativos, ¿no? Así que vamos a dejarlo con este mensaje. Este modelo es referencial, el maestrante puede ampliar, aunque esta estructura es lo mínimo que tienen que presentar, ¿no? Entonces ustedes pueden ampliar, darle mayor riqueza a su trabajo, utilizar la creatividad sobre todo, ¿no? Siempre a veces digo yo a mis estudiantes, recuerden un concepto, sorprendan, les digo. Sorprendan, ¿sí? Así que como estamos en el mundo cualitativo, lo dejo a criterio suyo para que ustedes puedan sentirse además que son parte y que realmente están escribiendo un trabajo, que no sea como en la escuela, en primaria nos dicen, este es el margen y por favor no salgan de este margen, ¿no? Entonces ahí llegaríamos a ser docentes positivistas. Más bien en estos programas de maestría lo que queremos es generar, motivar a la creatividad, porque me parece que es el único modo para poder escribir libros, para poder proponer una investigación, ¿no es cierto? Y darle esa confianza a nuestros participantes, ¿sí? Adelante, por favor. Muy bien, profesor, gracias. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Profesor, buenas noches. Sí, adelante. Cuando usted habla de redes de semántica, ¿es de lo que nos explicó de la flecha que tienen relación, cuál tiene más se relaciona? Estas son las redes semánticas, ¿no? Correcto, sí. Ay. Esto ustedes es factible poder realizar una vez que ustedes codifican en el programa Atlasti, porque cada uno de estos símbolos, miren por ejemplo acá estos isotipos son códigos, código, factores contextuales, código, factores personales, y así sucesivamente son códigos, pero en sí mismos los códigos no nos dicen mucho. Entonces, en el momento en que estos códigos interactúan con otros, en ese momento se van creando redes semánticas. ¿Y qué es la semántica? Son los significados, quiere decir redes que significan algo, ¿no? Entonces, ustedes pueden lograr, hay una ventanita en el Atlasti, en este momento no lo tengo instalado porque tendría que descargarlo, instalarlo. Hay una ventanita que nos dice redes, ¿no? Ustedes ingresen a YouTube, van a encontrar videos tutoriales que en 3 pasos les van a enseñar a generar redes semánticas. Ahora, estas redes semánticas también se desarrollan desde un punto de vista subjetivo,
¿no es cierto? Desde un punto de vista subjetivo, porque ustedes en la medida en que van codificando, se van agrupando los saberes, se va generando esta red de semántica. Es decir, no es como las matemáticas, no es algo que sea fijo o algo que sea 2 más 2 y 4, sino 2 más 2 en nuestro caso puede ser cualquier número. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lisa. Ya, muy bien. Profesor, una pregunta. Adelante. Respecto a un poco, estamos con el contenido. Ahora, respecto a la forma, no hay criterios en cuanto al tipo de letra, número de páginas, ¿no? A ver, tipo de letra, los más legibles son Arial y Times New Roman, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ustedes también pueden proponer en ese aspecto. Yo no me hago problema, porque nuestro módulo no se trata de la parte más metodológica, ¿no? De redacción del contenido. Nosotros trabajamos más en el uso de técnicas. Es decir, lo que se va a evaluar más es la sustancia del trabajo, ¿sí? Así que yo no voy a evaluar el tema de tipo de letra, pero ustedes propongan el que más les parece. Así que de mi parte lo voy a aceptar. No va a haber ningún problema de ese tipo. Ya, profesor, en cuanto a la extensión, yo creo que tampoco se va a ponderar, pero bueno, yo creo que yo más o menos calculo que me va a salir mi trabajo unas 4 o 5 hojas. Sí, correcto, sí, por ahí más o menos va a ser. A ver, vamos a ver dónde estamos. Estructura, dice, a ver. Sí, un promedio de 10 páginas me parece que va a ser, pero como usted dice, puede ser en 5 a 10 páginas, me parece, un promedio que podría ser, sí. Sí, no hay ningún problema tampoco, sí. Ya, muy bien, profesor. Ahora, en cuanto a la bibliografía, está abierta, ¿no? Como ya usted señaló, digamos, periódicos, internet, todo este tipo de situaciones, ¿no? Correcto, sí. Cada tipo de documento, en este caso que sería fuente secundaria, debe referenciarse de acuerdo a la norma APA. Los libros tienen una forma, las revistas, hasta el internet tiene una forma donde se incorpora la URL, ¿no es cierto?, con fecha y hora. Así que sí, se puede utilizar fuentes secundarias, no hay ningún problema, obviamente en el campo en el que ustedes trabajan, ¿no es cierto? Yo consulté al tema de coordinación académica, me dijo que sí, las tesis se pueden desarrollar considerando el campo de acción del maestrante, ¿no? Sé que hay participantes que trabajan en colegios, entonces ustedes pueden desarrollar su trabajo en colegios también, ¿sí? O en hospitales, no hay problema. Sí, ¿tienen alguna consulta más? Adelante, por favor. Profesor, simplemente para tal vez les sirva a algunos compañeros, hay un formato de la APA que está disponible online, que ustedes simplemente entran los datos y el tipo de material y bueno, la información requerida, el año de publicación, el autor, todo eso, las páginas y ya les saca todo bien redactado y como debe ser, ¿no? Con todas las especificaciones de la APA. ¿Ya? ¿Qué se llama esa dirección? Por favor. Es en simplemente APA, ponen bibliografía APA online y ahí puede directamente elegir si es un texto, un video o un trabajo o una página web y ahí le va pidiendo lo que tiene que ir poniendo, digamos, si es un libro, el título, el autor, el año de publicación y ella le pone en el formato y en la forma en que tiene que ser redactada la parte de la bibliografía, ¿no? Ya, Los ¿cuál libros o de material estas? construido. Muy bien, buen aporte, Claudia. ¿Cuál de estas páginas es? Es una, ahorita, no, yo siempre que la busco ahorita le digo, busco como APA, bibliografía online, ahorita le digo, un segundito, así, si quiere seguir con otro alumno y yo ahorita le doy exacto el dato. Bien, bueno, mientras tanto, ¿alguien más tiene alguna consulta, duda? Bien, obviamente hoy en día con toda la evolución del ecosistema digital hay muchas cosas, casi la mayoría de las cosas están en internet y van simplificándose. Ok, profesor, Sí, dale. este
Se llama Citation Machine, o sea, citationmachine.net barra APA barra site CITE -A-book. Y ahí pueden elegir el tipo de instrumento, el tipo de material que están utilizando, libro, revista, periódico, website, revistas o filmes o algún otro tipo de... Exacto. Ahí Perfecto. está. Ya, muy bien, entonces esta es la página. Muchas gracias. Gratis. Sí, perfecto. Gracias a Claudia, justamente esta plataforma es un medio para poder compartir la información y para que se pueda simplificar los procesos. Muchas gracias. Bien, si no hay más consultas, entonces estaríamos finalizando nuestra clase. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, agradecerles entonces por esto. Profesor, Sí, perdón, dígame, adelante. perdón la redundancia, profesor, pero este último trabajo dijo que se extendió hasta el lunes, ¿no? Sí, hasta el día lunes, el trabajo que se ha dado en la tercera clase en realidad, porque el trabajo del día de hoy estamos dando un plazo de 2 semanas, ¿no es cierto? El proyecto. De hecho, miren, podemos hacer una cosa para ser más ejecutivos. Miren, les propongo lo siguiente, porque este es un proceso de adaptación, ¿no es cierto? Miren, les voy a proponer una situación. Presentación de todo el trabajo en 2 semanas, ¿sí? En este caso, el proyecto final, ¿sí? Así, directamente nos enfocamos ya en todo el proceso del proyecto, porque lo que hemos estado nosotros realizando es armando el proyecto clase tras clase, si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? Entonces, para poder simplificar este asunto, presentación de todo el trabajo en 2 semanas, directamente en el documento proyecto final, bajo la estructura que se ha asignado y que se ha comentado en esta clase. ¿Qué les parece? Adelante. Lice, me parece interesante. Y entonces el trabajo de la segunda clase, puedo decir de la codificación, ¿no es necesario enviarlo? Directamente mándeme en el proyecto final todo, ¿no? Porque, Perfecto. sí, así, porque si no vamos a ir fragmentando los trabajos y va a ser más complicado incluso para mí para poder revisar. Entonces, directamente presénteme el proyecto final y en ese proyecto final yo voy a encontrar todos sus trabajos. Ya. Muchas gracias, Lice. Ya. Profesor, una pregunta más, por favor. Sí, adelante, Cecilia. Sí, en la presentación ya de este trabajo final, es una matriz de consistencia única, una matriz de codificación, de categorización y codificación, juntas las 3 técnicas, no desglosada en 3, sino una sola matriz. Una sola matriz, correcto. Una sola matriz que considera las 3 técnicas. Ya, gracias. Muy bien. Profe. Sí, Elizabeth, adelante. Doctor, una última consulta. ¿No va a mandar un ejemplo de un trabajo final? Un ejemplo de un trabajo final que ya se haya terminado, digamos. En este caso, ustedes lo tienen que generar el ejemplo a partir de la estructura del proyecto final que se ha dado y con la información que ustedes ya tienen. Entonces, este trabajo sí, ustedes tienen que desarrollarlo en forma individual. Ya, conforme a nuestro tema, pues no es otro problema, ¿no? Exactamente, conforme a su tema y a su problema, correcto. Gracias, doctor. Muy bien. Profe, disculpe. Sí, adelante.
Lo que pasa es que quería preguntarle si la próxima semana, el jueves, tendríamos clase o sería para la próxima, porque usted dice 2 semanas. Entonces, el jueves, ¿tendríamos clase o no? Esa es muy buena pregunta. Y sí, sí hay clases, sí hay clases. Lo vamos a anotar acá, ¿sí? Nuestra última clase vendría a ser, vamos a ver, el día jueves 11 de mayo. Esa es. Por favor, tenemos que preparar algo, una pizza, por favor, algo para compartir. Ya, a ver, vamos a ver por acá. 11 de mayo, ¿sí? 11 de mayo. Esa es nuestra última clase y vamos a trabajar en un proceso de consulta, retroalimentación, y también me gustaría hablar de la epistemología del tema de la investigación cualitativa y la validación. Ya, profe, gracias. Muy bien. Muy bien, estimados maestrantes, agradecerles por toda su atención. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes saberes, compartir algunas experiencias de trabajo. Y pues nos vemos la siguiente clase y que tengan una excelente semana y muy buenas noches. Buenas Gracias, noches, profesor. licenciado. Muchas Buenas gracias. noches. Una noche bendecida. Ya, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.